Hola, hola. Como siempre es un gusto verte por aquí y si este es tu primer video, bienvenido a Spanish Amigos. Hoy, tal vez más que una conversación, quería simplemente pasar a compartir unos tips que a mí me ayudaron cuando estaba aprendiendo inglés, unos consejos, unos consejitos de cosas que a mí me facilitaron mi aprendizaje o el aprendizaje de un segundo idioma. Como lo he platicado en otros videos, em, una cosa es aprender un idioma a nivel técnico, ¿cierto? Como lo que sale en el libro, la parte gramática, la ortografía, la estructura, y pues eso es esencial, solo que a veces puede ser un poquito engañoso al momento de salir a hablar con seres humanos de verdad o tratar de tener una conversación real, que tal vez no es perfecta, en donde tal vez vamos a hacer errores y tenemos que superar los nervios de no ser perfectos, de tener una conversación humana. Entonces, a mí me pasó que pues yo tenía, cuando aprendí inglés, aprendí un inglés muy académico, muy técnico y tenía un buen nivel de inglés, digamos. Y no fue sino hasta que me mudé a países en donde solo hablaban inglés y empiezo a interactuar con las personas que mi inglés se puso a prueba. Y era muy chistoso porque yo sentía que entendía mucho más de lo que podía hablar o comunicarme. Y me tomó un tiempo poder desarrollarme en inglés o desarrollar, por decir así, mi personalidad o mi forma de ser o mi forma de pensar, porque pues en español me gusta a veces hablar rápido, hacer chistes, bromas, y en inglés me sentía súper lenta, como, oh, yes. Y para el momento en que se me ocurría un chiste, ya había acabado la conversación. Entonces, algo que me di cuenta que me ayudó a dar ese salto fue desarrollar mi personalidad en inglés. ¿Y cómo lo hice? Llevando un diario en inglés, ¿no? Lo que llamamos journaling. Entonces fue muy interesante porque me hizo descubrir mi forma de ser en inglés, ¿no? O sea, me empujó a salir de mi área de confort y buscar palabras o expresiones o formas de decir las cosas que no necesariamente encontraría en el típico libro que te dice, ¿dónde está la biblioteca? ¿No? Era más bien realmente indagar dentro de mí qué quiero decir, cómo me gusta expresarme y cómo aprender a decirlo en inglés, porque yo siento que los idiomas tienen su parte de ciencia, ¿no? Y estructura, pero también son un arte y no necesariamente quieres aprender a hablar como, ¿cómo decirlo? No necesariamente quieres aprender a hablar como gente de otra cultura, sino mantener tu propia personalidad y tu propia autenticidad mientras te integras en esta nueva cultura, ¿no? O sea, está padre que tú tengas una forma particular de expresarte y sí es importante ahí aprender a usar el español, pero también lo padre es que aprendiendo a usarlo te puedas expresar de tu de una manera auténtica o una manera que esté en sintonía con tu personalidad. Entonces, te comparto eso porque a mí llevar un diario en inglés me ayudó mucho a descubrir esas áreas que no había desarrollado al aprender, te digo, el inglés académico. Y dicho eso, me di cuenta de ciertas diferencias entre especialmente en mi experiencia, pues el español y el inglés, ¿no? Y quería compartírtelo porque hubo un tiempo que yo sentía que no sabía suficiente inglés. Y luego me di cuenta que cada idioma tiene sus fortalezas y obviamente el inglés es mi segundo idioma, entonces yo tenía más limitaciones que una persona que tal vez el inglés es su primer idioma. Sin embargo, noté algunas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, me di cuenta que el inglés era un idioma muy práctico, es súper bueno para cosas técnicas. Por ejemplo, yo estudié diferentes materias tanto en español como en inglés y si era ciencias o matemáticas, en inglés era mucho más fácil porque los términos eran muy prácticos. Era una palabra en inglés y una oración en español. Entonces, a veces a mí en la escuela me gustaba más leer libros en inglés porque aprendía más rápido, te digo, era como un idioma de negocios, ¿no? Muy técnico.
Y a veces yo encontraba que el español era demasiado rebuscado o tenía demasiadas palabras o era a veces un poquito más, en sus momentos funciona, ¿no? Pero es más expresivo, a veces un poquito más dramático, más extrovertido. Y todo esto lo voy descubriendo mientras llevo mi diario, porque a veces yo en español tenía emociones muy grandes o que quería expresar cosas muy personales y en inglés encontraba términos muy prácticos, pero no necesariamente toda esta sarta de palabras, all of these sets of words, ¿no? Que tenemos a veces en español. Y quería introducir esto en este video y platicarte un poquito tanto de los consejos como de llevar tu diario personal y de diferencias que encontré al expresarme, porque hay palabras que sí existen en inglés, pero creo que o no se usan tanto o no son tan comunes, y en español son básicas para nuestro lenguaje del día a día. Algo que entendí o que encontré es, por ejemplo, te quería compartir la palabra presentimiento o el verbo presiento. Es súper común en español decir como tengo un presentimiento acerca de algo o, ¿sabes qué? Presiento que esto va a pasar o presiento que esto es lo que está pasando. Presentiment o pre-feeling. O sea, no quiero, I feel I'm butchering the word, ¿no? Pero es súper común en México tener como ese presentimiento. Y yo me acuerdo de hablar con amigos que hablan inglés y explicarles esto y como que me dicen, sí te entiendo, pero no lo usamos así en inglés o nosotros no nos expresamos así. Un amigo me dijo, we express more from the head, we think stuff, we don't feel that much. No puedo generalizar, ¿no? Pero es más común el I think o el I believe. Y en español es muy común decir siento o presiento o tenía un presentimiento, como más de la tripa, from the gut, more gut-based language, tal vez. Te digo, todo esto es mi experiencia personal, no puedo generalizar y también depende de las personas, ¿no? Hay gente que sin importar el idioma es tu personalidad y tu forma de ser. Pero te digo, he encontrado que la gente hispanohablante a veces tiende a ser más emocional o extrovertida o hasta explosiva, ¿no? Tenemos muchas emociones a veces. Em, y por eso en español también decimos me emociona mucho algo, ¿no? It brings emotions to me, it makes me excited. O sea, this excites me, ¿no? I find this exciting. Entonces, me emociona mucho saber que tanta gente quiere aprender español, ¿no? O sea, es muy bonito. Entonces, ese me emociona. Bueno, ya te había platicado el siento que o presiento que, ¿no? El presiento es cuando tienes como ese feeling, puede ser a veces, ¿sabes qué? Tengo un presentimiento de que se va a cancelar el vuelo. You know what? I have this feeling, this sentiment that the flight may be canceled. It's just, es ese estado en el que don't ask me why, but I feel like, ¿no? A veces no hay una respuesta racional detrás de, simplemente I have this feeling, I've got this feeling, ¿no? Y puedes decir, tengo este sentimiento, pero en español esa palabra a mí me gusta mucho, presentimiento o presiento, ¿no? I've got this feeling. Something's up, something. Tengo un presentimiento de que me van a hacer una fiesta sorpresa. I have this feeling, this gut feeling that they're gonna surprise me with a surprise party or they're gonna have a surprise party for me. Algo así. Y bueno, te digo, en el español tenemos sentimientos muy grandes, presentimientos y emociones. Entonces, como en inglés tienes, you have emotions, you have feelings, ¿no? Emociones, sentimientos. Y a mí todo esto fue lo que me ayudó, o sea, perdón, déjame me organizo. Aprender esto en inglés fue lo que me ayudó a desarrollar un inglés más humano, a desarrollar un inglés más personal. Y bueno, es que mucha gente me ha preguntado, ¿no? O sea, ¿cuál fue mi experiencia de aprender otro idioma? Y te digo, en especial como el español es tan expresivo y hay, a mí a veces amigos me han dicho, es que tienen demasiadas emociones en español. No sé si tenemos tantas palabras en inglés para expresar todo eso. Por eso pensé que sería un reto divertido llevar un diario en español
y poder descubrir y desarrollar tu personalidad en este idioma que tiene tantos colores, ¿no? Y que te permite explorar tu personalidad desde otra perspectiva. Entonces, nada, quería compartir contigo eh, esta perspectiva del español, este tip de llevar un diario y nada, me encantaría leerte, escuchar qué opinas de esto, cuál ha sido tu experiencia aprendiendo el español, si encuentras este contraste a veces. No tiene que ser necesariamente en las palabras que yo mencioné, pero si a veces encuentras que te cuesta expresar lo que estás sintiendo o lo que estás pensando en español, porque bueno, a mí me pasó en inglés, que a veces yo lo traducía y yo decía como, yes, but that's not what I want to say, ¿no? Y creo que no soy la única, a veces nos pasa que queremos expresar más de lo que sabemos y bueno, pues es un proceso, es un camino. Te felicito si llegaste a esta parte del video porque quiere decir para mí que tienes mucho entusiasmo en aprender español y probablemente un español relativamente funcional si logras entender la idea principal de este video, que no es, yo no considero un tema tan básico, ¿no? Es un poquito más intermedio, avanzado de lo que estamos platicando. Entonces, nada, me encanta leerte en los comentarios, cuéntame tu experiencia y yo te veo en el próximo video.